Tridente Aceleradora presenta. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de este podcast y video podcast. Si quieres saber qué se siente, cómo se vive, tener 25 años de experiencia de ser papá, de dos críos, de una cría y un crío, cómo manejar esa diferencia cuando llega a tus brazos o cuando te llega la noticia de que vas a ser papá por primera vez y después papá también de un niño y después de una niña. ¿Cómo hay esas diferencias? ¿Cómo uno no lo vive? La neta es que creo que nunca nadie nos lo ha dicho, nunca nadie te dice, oye, puede ser que te caiga como sorpresa, que no esperes a un niño o una niña cuando tú tienes la ilusión de esperar a una niña y te llega el niño, o esperar a un niño y te llega una niña. Eso son de las netas que vamos a escuchar hoy de nuestro cavernícola invitado, y también cómo hablar de temas que para muchos son pudorosos, son delicados, como la sexualidad, las enfermedades sexuales, la reproducción, la interrupción del embarazo, si es adecuado, y cómo darle confianza a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros críos, a nuestras crías, de que en su cueva, en su casa, en su familia, con sus papás, siempre van a tener el espacio de seguridad para poder hablar de los temas que sean necesarios. De esas y otras cosas más, hoy en este episodio nos lo comparte mi querido Alejandro Rosas, nuestro invitado cavernícola de este episodio. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Bienvenidos a un episodio más de Cavernícolas, el podcast para papás. Y hoy tengo como invitado a un historiador, de esos historiadores que a mí me produce un gozo cada vez que comparto con él en cualquier espacio. Una conversación siempre es amena, con datos curiosos y cosas que te van a sorprender, igual que a mí, cada vez que platico con Alejandro Rosas. Y lo conocerán seguramente porque es historiador, aparece en la radio, en la tele, su voz la han escuchado en muchos programas de radio, seguramente él también lo han visto en muchos programas de televisión, porque él cuenta siempre el lado curioso, el lado B, el lado inesperado de la historia, y sobre todo yo diría de la historia de México. Yo creo que son uno de los historiadores de México que más las cuentan, las narran, y fíjense nada más, es divulgador de la historia, historiador, escritor, es autor y coautor de uno de esos libros que a todos nos sacudió, nos hizo reír mucho, que son México Bizarro, así como Érase una vez México. Y hoy está, pues nada más y nada menos, escribiendo, y siempre escribe libros, mi querido Alejandro Rosas, hablando sobre cartas desde el Atlántico, y es una historia que ahorita nos va a contar un poquito sobre qué tanto tuvo que ver unos mexicanos en el trágico hecho del Titanic. Y además de estar como presentador en televisión, en programas como El Refugio de los Conspiradores, que lo pueden ver los sábados, haciendo una buena mancuerna con otros dos historiadores, difusores de la ciencia, pero también además de esto, es papá de dos críos, y él nos contará su historia y nos contará la historia de su historia. Bienvenido, mi querido Alejandro Rosas. Muchísimas gracias, y sobre todo por la invitación para estar aquí en este podcast que en esta cueva. Que es maravillosa, porque yo sí me considero todo un cavernario, o sea, como papá y en general, o sea, ahí sí no hay vuelta de hoja. Pues es parte de esta cueva, se hace un refugio para los que de repente sentimos que seguimos arrastrando los nudillos, Alejandro. Claro. Y los que queremos hablarlo con franqueza, para tener con franqueza, con las netas, con esas cosas que en alguna vez tú y yo conversábamos en una comida y decíamos, es que no existe un espacio para hablar, reflexionar, compartir sobre las vicisitudes que puede tener la paternidad. Claro. Y en algún podcast escuché cuando hablabas de, pues es que yo platico con mis amigos de otras cosas, ¿no? A lo mejor del fútbol, de la historia, de otros temas, pero difícilmente hemos abierto ese espacio. Por eso es que esta cueva está hecha para hablar de paternidad, de masculinidad y de los temas que se nos crucen a lo largo del camino. Pero para empezar, Alejandro, cuéntame, ¿tú eres papá de quién? Mira, yo soy papá
estoy cumpliendo 25 años de ser papá. Por Santiago, que este año cumple 25, y Natalia, que acaba de cumplir 20 años. Entonces, entre ellos se llevan 5. Entonces, ya es un cuarto de siglo. Sí, se dice fácil. Afortunadamente, fíjate que yo siempre he dicho que atravesar toda la parte de tus hijos, la infancia y demás, en buena medida tiene que ser, o al menos yo así lo veo, como cuando te echas a la alberca helada y de pronto sales. O sea, de pronto pasaron tanto tiempo, tantos años. Yo sé que estuve ahí todo y ahorita vamos a platicar un poquito, pero haz de cuenta que nunca lo padecí. O sea, nunca me hice tampoco ideas de, híjole, voy a hacer cuentas para ver si la universidad, para ver si los pañales. No, eran cosas que yo daba por hecho como papá. O sea, hay que pagar, hay que comprar, hay que ir, hay que llevarlos, etcétera. Entonces nunca para mí, no me cuestioné para ser papá, ni hacer cuentas, ni siendo papá, lo que me esperaba del futuro, ¿no? Sino ir viviendo, ¿no? De la mejor manera posible. Esta metáfora de ser papá no es un clavado, es que te avienten a una alberca de abuelada. Con anguilas eléctricas. Con anguilas eléctricas, además. No, fíjate que para mí la experiencia de ser papá ha sido muy padre. La verdad me la pasé muy bien. Ahora, creo que estoy fuera de lo convencional porque yo desde el 2002 soy freelance. Durante 13 años estuve trabajando en la editorial Clio con Enrique Krause. Ahí fue donde me hice y me formé como historiador. Era oficina todos los días, etcétera. Y Santiago nace en 1999 y yo en el 2002 dejo Clio y me hago freelance. Es decir, a buscar proyectos por aquí. Años. Entonces, sí, Santiago tendría en ese momento 3 años. Sí. Y entonces me tocó desde entonces y hasta la fecha, pude estar con mis hijos, primero con Santiago y luego Natalia, que nace en el 2005. Entonces mi ex esposa Margarita era la que salía siempre a la oficina. Se iba 9 de la mañana, regresaba 6, 7 de la tarde. Entonces yo me hacía cargo de todo. O sea, generalmente los llevaba o ella a veces los llevaba a la escuela. Yo me regresaba, trabajaba en la casa, que además eso podemos hablar porque generalmente cuando trabajas en la casa todo el mundo cree que estás como Mauricio Garcés con tu bata china y Sócrates, un jugo de naranja y tráeme el periódico y no. Y luego, oye, ¿puedes ir a la tintorería? ¿Puedes recibir al gas? Pues no, tampoco. O sea, sí hay que trabajar. Ajá. Entonces yo regresaba de dejarlos en la escuela, trabajaba, luego los iba a recoger, comíamos, además también con muchas libertades. Es decir, yo no cómete la verdura. O sea, creo que aprendimos a sobrevivir los tres, tanto Santiago, Natalia como yo, porque yo siempre estuve trabajando en la casa. Entonces, de pronto, por ejemplo, ahorita mencionabas, sí me he dedicado a la historia y escribo. Entonces, de pronto estaba, por ejemplo, tú, 5 de la tarde, escribiendo, ¿no? Acá ya a punto de el coche de Madero. Madero va en el coche que lo lleva a la penitenciaría la noche del 22 de febrero. En eso, baja del coche y cuando están a punto de matarlo, papá, ¿me sirves otra lechita? Llegaba Natalia. Y yo, no. Bueno, ya me paraba. Pausas en la inspiración. Le preparaba la lechita y ya luego regresaba a matar a Madero. Entonces, pues fue así un poco mi vida. Me acostumbré, gracias a ellos, a que podía trabajar sin necesitar tener el silencio absoluto y las condiciones. Más bien, aprendí a trabajar a pesar del ruido, del escándalo, de las peleas, de papá esto, papá aquello, ¿no? Uh-huh. Y las tareas. Y las tareas. Y sobre todo, y lo más increíble para mí fue la convivencia. Uh-huh. La convivencia con ellos en todo momento, porque cuando yo me divorcio en el 2011, pues de todas maneras seguí la misma rutina con ellos. O sea, no cambió, ya me conocían perfecto, convivíamos mucho. Entonces creo que fue un poco más sutil de lo que podría ser en otras circunstancias. ¿Qué fue primero? El que tú decidiste, las circunstancias te llevaron a ser freelance, tú decidiste ser freelance y después ser papá de tiempo completo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué sería lo más complicado de esta decisión o de vivir esa circunstancia? Fíjate que no, yo creo que más bien la vida me fue llevando. Es decir, cuando yo salgo de Clio, tenía colaboraciones en el periódico Reforma, tenía una columna y una sección ahí de historia, tenía una colaboración fija también en Monitor con Gutiérrez Vivó. Entonces, pues, me ayudaba mucho tener unos ingresos fijos más, los libros por encargo que propone, las investigaciones y todo. Fui más bien llevado a las circunstancias, no porque yo dijera, a ver, a partir del 2002 quiero ser profesional independiente, no. Pero me empezó a resultar y entonces es muy cómodo porque sí,
te puedes llevar unas friegas tremendas porque no hay horarios y todo, pero también dispones de tu tiempo, ¿no? Para viajar u otras cosas. Uh-huh. Entonces, dentro de esa lógica, tampoco pensé, voy a hacer freelance para poder estar con mis hijos. No, o sea, se juntaron, digamos, la gimnasia con la magnesia, como se dice, y coincidió. Ahora, yo tengo que reconocerlo. Yo vivía en una casa y al lado vivía mi suegra. Bueno, ella sigue viviendo ahí. Entonces, muchas veces ella, como eran los primeros nietos, pues maravillada, se los llevaba. Tenía una chavita que trabajaba con nosotros, que nos ayudaba en el servicio doméstico y todo, y que era pues como mi mano derecha para ellos también, así de, ya, ahora sí, ayúdame a bañarlos. Entonces ya los acostaba yo o llegaba su mamá. Entonces, afortunadamente siempre tuve las circunstancias para tener una red de apoyo, que creo que eso es fundamental en muchos sentidos, y la tuve también que me permitía hacer cosas, que era una reunión, que algo de trabajo, o incluso trabajar. Obviamente no escribes lo mismo cuando te están brincando y hay una espada por ahí de Perseo y está la muñeca de Natalia, que le gusta decapitarla porque también se metió en el rollo de los monstruos y la historia y todo eso. Y entonces ya una vez que se acostaban, entonces yo ya podía escribir 3-4 horas más, por decirlo. Pero todo fue más bien como igual, otra vez es la alberca. De pronto te avientas y ahí vas nadando de muertito, de espaldas, pides un floti, pero la cosa es que funcionara la vida cotidiana, ¿no? Claro, y hacer que funcione. O sea, más bien suena que tú no te complicaste la vida ni tus hijos. Ahí es donde yo diría cavernario. Ajá. O sea, lo que me resultara, lo iba a hacer. O sea, nunca fui el papá de cómete la verdura y la sopa, ¿no? Y me di cuenta que no lo había sido cuando Margarita dejó de trabajar tiempo completo. Ya prácticamente estamos hablando como hacia el 2009. O sea, Natalia tendría unos 5 años. Y entonces empezó a trabajar nuevo tiempo y de pronto pues se fue como el Señor de los Anillos. O sea, llegaron a invadir la Tierra Media porque pues además ya teníamos una dinámica, ellos dos conmigo, en la vida diaria en la casa. Entonces, cuando ella llega a trabajar, o sea, a estar medio tiempo, entonces sí era o sea, empezó a modificar pues la construcción educativa que teníamos. Yo sí era muy no quieren comer, que no coman, que cenen. O sea, no me iba a preocupar porque no tenía tiempo tampoco para estar en eso, ¿no? Entonces, tienes que comerte la verdad. Arréglenlo con su madre. Entonces, ahí vino como un choque también de ciertas adjudicaciones de la paternidad y de la maternidad, ¿no? Claro. Porque al final, pues llevábamos prácticamente 10 años, 10 Santiago y Natalia 5, donde ya teníamos una dinámica que nos funcionaba. Y también hay que reconocerlo, y lo debo de reconocer, los fines de semana era como mi descanso. Obviamente, en esas edades, los chamacos, pues obviamente querían estar con su mamá más tiempo. Entonces, el fin de semana, pues prácticamente estaban con ella. Digo, pues, hacíamos cosas de familia, pero de pronto se podían ir perfectamente con su mamá todo el día y ni que me pelaran, ¿no? Uh-huh. Oye, y en ese tema, por ejemplo, pasa que ¿cómo se vive? Y estamos hablando del 2000, ¿no? 2001, que es cuando tú empiezas a hacerte cargo de tu familia, y después el 2005, cuando llega Natalia. En ese contexto, el cambio de roles, ¿cómo te resultó? Porque todavía, hoy día, hay veces que no es bien visto que un hombre se dedique a las labores de la crianza, de las labores del hogar, y cada vez se da más, pero todavía de repente se señala. ¿Te tocó vivir eso? Porque has de haber sido tú como de la generación que abrió estos nuevos roles, que pareciera que incluso recuerdo alguna frase que alguien me dijo en un estudio de mercado, que hasta lo evaluamos como una variable que cambiaba la forma en cómo se relacionaban los hombres y las mujeres con el gasto, con el dinero y con el trabajo, que era si una mujer trabaja, el hombre no sirve, ¿no? Entonces era ese contexto del 2000, más o menos recuerdo que hice ese estudio. No, fíjate que nunca hubo un conflicto. Para Margarita le resultaba mucho mejor que yo no trabajara en oficina, porque ella estaba más tranquila que los niños estuvieran con su papá y no 8 horas con una señora del servicio doméstico o una guardería. O en una guardería. Obviamente sí tenía a la abuela, pero también no podíamos estar abusando
de ella, aunque sí lo hicimos por momentos. O sea, por ejemplo, me acuerdo una vez que nos fuimos ella y yo, Santiago tendría 2 años y nos fuimos 20 días a Europa. Pero pues ya, ella estaba muy triste de regreso porque no nos va a reconocer nuestro hijo. Le dije, si nos reconoce, no te preocupes. Entonces, nunca hubo ese conflicto y tampoco se alteraron la cuestión económica. O sea, generalmente lo que ganábamos era para ir cubriendo todo y demás. Ella se quedaba con una parte de lo que ganaba, yo con otra para algunas cosas personales que quisiéramos, pero nunca fue un conflicto el asunto económico, ni tampoco nadie me veía con mirada inquisitora, así de, ¿cómo eres el papá y cómo te dejas? No sé si tus hijos tenían clases extras o los llevas a alguna actividad extra. Porque, por ejemplo, a mí me tocó muchas veces en mi historia, cuando me divorcié, pues hacerme cargo de mi hijo y llevarlo al parque todavía hace unos años, y todavía que lo llevo solo, de repente te voltean a ver si como que hace un hombre solo aquí, o en las fiestas infantiles, en esas dinámicas donde te ven como, pobre güey, ¿no? Que anda aquí solo, y sí te ven como con cierto dejo de algo pasó ahí, como de lástima, o como que, ¿por qué estás solo? ¿No? Claro. Fíjate que sí me tocó llevarlos a clases, natación, algunas actividades así a los dos en distintos momentos. Solo fui a una fiesta infantil entre semana. Y entonces fue terrible. O sea, ese día sí sentí que no, o sea, es territorio enemigo. Sí. Puras mamás y yo era el único papá. Pero todas las mamás hablando mal de sus esposos. No, y que fulanito hizo. Que no sé qué. Entonces yo así como me acerqué más al brincolín para estar ahí con mis hijos. Ajá. Pero realmente, por ejemplo, en las clases eso nunca lo sentí. Nunca nadie me lo hizo notar ni nada. Y pues íbamos y regresábamos, me llevaba un libro o simplemente veía ahí de que estaban haciendo de natación y eso, pero no lo tengo algo así tan presente como que hubiera sido algo que me determinó. Te digo, para mí fluyó muy bien, o sea, creo que nunca me sentí mal, nunca pues sí, que tienes que recibir el gas, pues lo recibo, ¿cuál es el problema? Por eso te digo que creo que tengo la simpleza del cavernario. Uh-huh. O sea, si el cavernario o el cavernícola tenía que hacer cosas para sobrevivir, las iba a hacer. Ni siquiera te lo cuestionas, ni estás, ojalá un día regresar a la oficina. Conforme fue pasando el tiempo, dije, ojalá nunca regrese a la oficina. Claro. O sea, y hoy en día incluso, o sea, de pronto digo, oye, pues valdría la pena quizá, no, ya no. Porque pues ya son prácticamente 23 años de eso. Y es muy difícil. Ya en muchos lugares ya ni hay oficinas. Además, pues estamos todos en casa muchas veces. Oye, llevas 25 años de papá. ¿Qué de estos 25 años, pues tú eres, digamos, un papá experimentado, ya en el caso de tu hijo mayor de Santiago, pues no sé en qué etapa estaré ya en una etapa de independiente, no sé si, o sea, cómo es hoy el entorno, la convivencia, cómo viven, cómo está configurado hoy tu familia. Y en ese tiempo, Alejandro, ¿qué es lo que más recuerda los hitos que ha tenido tu paternidad a lo largo de estos 25 años con Santiago y estos 20 con Natalia? Fíjate que los momentos, o sea, que yo, como la constante siempre fue decirles, y tanto de Margarita como de mi parte, que íbamos a estar siempre de su lado. O sea, creo que eso fue siempre muy importante. O sea, mira, si tienes un problema en la escuela, con tus amigos, con tus amigas, la típica primera borrachera por ahí de los 18, si no es que antes, probar drogas, quizá marihuana. Siempre le decíamos primero a Santiago, acuérdate que nosotros vamos a estar de tu lado. O sea, lo cual no quiere decir que vamos a justificar lo que hagas, pero que puedes saber que aquí vas a encontrar el apoyo para resolver los problemas. O sea, que no seamos tu última opción, sino que en todo caso seamos la primera opción. Y creo que eso le ayudó mucho en muchos sentidos, siempre a saberse respaldado. Fíjate que recuerdo, él recién entró a la universidad en la UNAM, en la Filosofía y Letras, y empezaba todo este asunto del Me Too, y tenía una compañera que era bastante tóxica. Él no quería andar con ella, pero ella sí. Entonces, en un momento dado lo amenazó de que iba a decir que él trataba de acosarla y todo eso. Entonces, pues hablamos con él y dije, mira, Santiago, a ver, nosotros estamos de tu parte. Tú no te metas en problemas, no digas nada, no te pelees, déjalo pasar. Porque además,
sabíamos cómo era Santiago. Yo digo, yo sé que hoy puedes decir, yo conocía a tal persona Claro. y a la mera hora no. Pero pues él estaba muy inocente, o sea, realmente muy inocente. Y al final fluyó. Pero él siempre encontró ese respaldo. Entonces, para mí creo que... Y eso es algo que heredé de mi papá. Mi papá fue un padre siempre, vive afortunadamente, tiene casi 87 años, pero fue un padre ausente, muy buen proveedor. Y yo recuerdo que en el caso de él, yo fui hijo hasta que me casé. Es decir, antes era, nos decía mucho, pendejete, no sé qué, o sea, o llegabas, por ejemplo, papá, mira, saqué 10 en historia. Y su respuesta era típica cavernaria de, ¿y qué quieres que haga? ¿Que me ponga a llorar? Ok. Entonces... Incentivando la creatividad y la Entonces, por disciplina. ejemplo, ya ves que dentro de una familia cada uno de los hijos asume las cosas de un modo distinto. Entonces, a mí me daba mucha risa, lo molestaba mucho. Era padre gritón siempre, para todo gritaba. Y para uno de mis hermanos, pues sí, como que le traumó mucho eso, pero a mí no. Entonces, me daba mucha risa toda esa circunstancia. Y ya cuando me casé, de pronto, de la noche a la mañana, adquirí como personalidad humana dentro de la familia. Entonces ya era mi papá, oye, hijo, ¿cómo estás? No sé qué. O sea, hubo un acercamiento que nunca tuve de niño ni de adolescente con mi papá. Lo tuve a partir de que me casé. Entonces ya me buscaba, platicábamos, consejos. O sea, yo me acuerdo de un momento así como muy sintomático para mí, raro, extraño, fue que un par de semanas antes de casarme, me dice, oye, vámonos a cenar porque quiero platicar contigo. Yo, ¿de qué? O sea, no, pues nada, de la vida y todo. Cuando nunca jamás lo había hecho. Entonces me acuerdo que organizé una cena con mis amigos, con los que sigo llevando de la preparatoria. Oigan, güey, necesitamos vernos porque mi papá me invitó a cenar. Y entonces ya ahí, pues entre alcoholes y todo, pues, oye, ¿pero qué le vas a decir? Pues nada, pues es que no me va a decir nada. Entonces fue extraño que mi papá, me pareció muy gratificante y padre que me invitara, pero realmente no había una comunicación con él. Nunca la había habido. Todo siempre era a través, yo no sé si te pasó como generación, todo se resolvía a través de mi mamá, ¿no? Mi mamá era la de, nos hacía el paro, si íbamos a llegar tarde. Permisos. Los permisos, todo. Y típico, oye, papá, ¿puedo ir? Dile a tu mamá. Entonces mi mamá, sí, mijito, pero no sé qué. O mi papá siempre regañaba a mi mamá, ¿por qué no llegan tus hijos? Mi mamá, pues diles ahora que lleguen, los regañas. Ya llegábamos, ya no nos decía nada. Entonces fue un excelente proveedor. Y te digo que hasta que yo ya me casé, y de entonces para acá, pues entonces ya llevamos una relación más estrecha, hemos podido viajar juntos, él y yo nada más. Entonces cambió totalmente. Pero no era cariñoso. O sea, no era cariñoso. No te decía, hijo, te quiero. Ahora es muy cariñoso. O sea, todas las mañanas un saludo por WhatsApp de, hijo, ¿cómo estás? Que todo esté bien, te quiero. Dentro de su sequedad es cariñoso. Y yo creo que después de todo eso, que para mí no fue un trauma ni nada, era parte de la vida familiar. Siempre tuvimos una familia, somos 4 hermanos, 3 hombres y una mujer, la mayor. Y ya siempre fluyó, digamos, muy bien. Entonces, incluso esas partes, como de un papá gritón, medio neurótico y todo, pues nunca tampoco fue algo así que determinara mi personalidad o mi vida. Pero yo creo que de algún modo, cuando yo empiezo, cuando llegó Santiago y luego Natalia, yo sí fui mucho más cariñoso. Y eso que ellos dicen, que no lo soy tanto. O sea... Ellos no perciben ese cariño que tú expresas, que tú das, o que tú asumes que das. Que yo asumo que doy, y que creo que doy mucho más de lo que podía dar. Puedo dar más, claro, pero eso es hasta donde puedo llegar. ¿Y cómo lo expresas? ¿Cómo es que tú lo das y cómo es que ellos ¿por qué lo perciben así? Como por ejemplo. Porque, por ejemplo, Natalia dice que llega y me da un abrazo y siente como que me pongo tenso. Y entonces, ese tipo de expresiones. Pues yo siempre le digo, es mi chaparrita del infierno, chiquita, te quiero mucho, le mando una carita o alguna cosa así. Santiago creo que trae la misma herencia ya del abuelo y la mía, es más parco. Creo que con su mamá es más cariñoso, sensible, cariñoso, pero conmigo es así de, hola, pa, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Y así se preocupa. Si me ve preocupado por alguna circunstancia de la salud de mis papás, oye, pero ¿cómo te sientes? Me pregunta. Entonces, creo que independientemente de lo cavernario que sí soy, o sea, y creo que incluso en mis relaciones de pareja he sido también, o sea, no soy así como el que derrama miel y todo eso.
y creo que también se ha transmitido con mis hijos, pero ellos saben que ahí estoy, ¿no? Y no en términos nada más materiales, sino que estoy ahí para apoyarlos, que estoy ahí para respaldarlos. Por ejemplo, y esto que planteas, ¿no? Al final de cuentas, el momento, un momento icónico que representa mucho el estilo, la filosofía de familia, que es el ejemplo que nos pones sobre Santiago, ¿no? Con un caso, entrando a la universidad, una circunstancia, el apoyo que le dan. Y en el caso de Natalia, ¿qué cosas son las más significativas que digas, creo que me ha marcado la paternidad de mi relación con Natalia? ¿Qué ha sido? Mira, yo no sé si te pasó o te han contado que generalmente el papá termina llevándose más con la hija que con el hijo. En mi caso yo dije, no, pues va a ser igual. Y no, efectivamente, por ejemplo, cuando nació Santiago fue muy padre. Sí traía como el rollo este machista de, es el hombre, ¿no? El primogénito. Sí, exactamente. Y de hecho, cuando me enteré que mi siguiente hijo iba a ser mujer, o sea, fue una crisis. Me acuerdo haberle dicho a Margarita, porque esa vez, además, ya ahorita estoy en el infierno de los malos padres, porque no fui al primer ultrasonido. Porque pues obviamente es como, todo el mundo se acuerda del primer hombre que llegó a la luna, pero el segundo pues ya, ni el tercero. A ver, pues, igual, o sea, sí, qué padre que vamos a tener otro hijo, pero no era así de, voy a ver. Y no fui al ultrasonido. Entonces me la cantó siempre. Pero cuando me dice, oye, es niña, le dije, pregúntale al doctor si está seguro. Porque para mí había sido muy fácil, padrísimo, un hijo. Entonces nosotros siempre crecimos en el seno familiar, sobre todo con mi mamá. Nos contaba historias desde muy niños. Nos contaba, por ejemplo, yo me acuerdo a los 6 años mi mamá contándonos cómo habían decapitado a María Antonieta, cómo se habían congelado a los soldados franceses en Rusia en la era napoleónica. Nos contaba de Jack el Destripador para niños. O sea, mi mamá era una gran, vive afortunadamente, pero siempre fue una gran contadora de historias. Entonces, para mí fue muy fácil repetir el modelo con Santiago. Entonces, si algo tenía Santiago era espadas, jugaba con su mamá, es muy china, y entonces a que la agarraba del pelo como a Medusa y le cortaba la cabeza. Entonces, dije, no, si tengo otro niño, simplemente vamos a seguir extender el territorio, ¿no? Y de pronto niña. ¿Y qué entonces, hiciste? Híjole, para mí sí fue así como, por ahí escribí en esas épocas, en el 2004, para Bebemundo, pues que fue un rollo totalmente distinto, o sea, cambiarte el chip, porque además en ese momento, de hecho creo que ese artículo se llamaba Sinfonía en Rosa, tenía el estereotipo de azul hombre, rosa mujer. Entonces yo decía, ¿cómo ahora en vez de ir a comprar espadas y pistolas y ametralladoras, voy a ir a comprar un vestido rosa de hada o cosas así? Bueno, mi hija resultó igual que su hermano así hecha muy para el miedo y el terror y ese tipo de cosas. Pero, pues igual, aprender sobre la marcha, ¿no? O sea, me causaba escozor de pronto tener, o sea, antes de que naciera, pues tener que bañarla yo, o sea, que no era lo mismo que te metes a bañar con tu hijo, sino todo ese tipo de cosas. Pero pues conforme fue transcurriendo el tiempo, igual llegó la adaptación. Siendo mujer, desaparecimos Santiago y yo como del espectro familiar porque era la primera nieta niña. Entonces, todo el mundo fascinado, lo cual le provocó también celos a Santiago a partir de, independientemente de que tenía 5 años de diferencia. Pero nos fuimos ajustando. Y siempre me llevé, yo creo que más con Natalia de lo que me llevo con Santiago. O sea, con Santiago tengo toda la confianza del mundo. Hablamos poco. En términos así, cosas muy profundas. Pero de pronto cuando cocinamos juntos o bebemos juntos, oye, vamos a abrir una botella o hemos viajado juntos. Pero creo que la relación mayor o más estrecha es la que se ha dado con Natalia. Y yo siento que ahora ella, a sus 20 años, incluso se ha vuelto más cercana a mí. Yo siento que me nota un poco como es mi padre cavernario. Entonces tengo que guiarlo un poco. Sí, así como de apapacharlo y todo eso. Oye, ¿cómo estás? Estuvo un año fuera estudiando francés y pues, para mí era maravilloso porque además, pues ya ves cómo es la situación. Hoy en día, pues es una mujer adolescente y es terrible lo que está sucediendo en México. Entonces, yo prefería tenerla lejos. Estuvo en Dijon, entonces ahí podía salir a la hora que quisiera de las clases, vivía sola. Y yo, sin problema, acá regresa y entonces otra vez pensar, oye, pues avísame, etcétera. Pero hoy te diría que creo que la relación es más estrecha con ella que con Santiago, lo cual no quiere decir que sea mala con Santiago.
sino que es otra dinámica totalmente Claro. distinta. Oye, me quiero regresar un poquito a esto, al tema de... ¿Y por qué? Porque seguramente muchos de los cavernícolas que nos escuchan y entendiendo, escuchando, leyendo los comentarios que nos dejan en Instagram o en las redes sociales y donde publicamos el podcast y el video podcast, alguien decía, a ver, ¿cómo es esto de tener una hija? Y lo acabas de tocar, ¿no? Este tema de... Uno, o sea, yo recuerdo y lo he platicado muchas veces cuando me dieron la noticia que iba a ser papá, dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Me interrumpe la vida. Y pues fue una reacción bien, pero bien cavernícola. Tú decías, güey, yo no fui al primer ultrasonido y la noticia no te agarró bien, ¿no? O sea, te cambió o sea, fue otro balde de agua fría, fue otro clavado de agua fría. Claro. La noticia misma por lo que lo planteas. ¿Cómo fuiste construyendo, cómo fuiste acomodando en tu vida la idea de cambió tu paradigma? Porque tú esperabas otro hijo, ¿no? Hijo varón. Llega una mujer, llega una niña, ¿y cómo fuiste acomodándolo y cómo se integra eso en tu vida? Obviamente yo crecí en una familia donde la figura paterna era la principal y todo giraba alrededor de ella. Mi mamá nunca fue como esas familias de otros tiempos donde los hombres eran primero que las mujeres. O sea, y nunca mi hermana, hazle a tus hermanos algo, cero. O sea, entonces no fue tan difícil ir adaptando la vida de familia con un hijo y una hija. Y además, fíjate que se fue construyendo muy padre porque sí, ellos dos tuvieron, Santiago y Natalia tuvieron una época donde como buenos hermanos se peleaban por todo y él la corregía, entonces era muy Santiago, déjala. Llegó un momento en que se empezaron a llevar muy bien y hoy se llevan espectacularmente bien, eso ayuda mucho. Y la otra que yo siempre procuré es, número uno, respeto absoluto, o sea, de él hacia ella y de ella hacia él, y desde luego de ellos dos hacia los papás, a su padre y a su madre, y viceversa. Entonces, respeto. Y la otra es, aquí todos somos, bueno, ustedes como hijos son iguales y tienen derechos y obligaciones, ¿no? Entonces el trato es, van a tener que hacer esto es así, esto es asado. Entonces no había diferenciación o diferencias entre el trato para uno o el trato para el otro, ¿no? Uh-huh. Si a uno le gustaba, si estábamos en la disyuntiva entre uno y otro de elegir algo, pues entonces, a ver, te toca escoger esta vez, la próxima vez tu hermana o la próxima vez tu hermano. Entonces fluyó de una manera muy natural. Realmente nunca, ni siquiera me tocó, afortunadamente, una adolescencia difícil con ninguno de los dos. Con Natalia me sorprende porque yo pensé que sí podía ser, también por los cambios hormonales, la menstruación, todo eso podía ser muy difícil. Cero. Con Santiago fue un poco más, pues el típico momento donde de pronto el hijo adolescente te ve como un pendejo. Uh-huh. O sea, y si le estás diciendo, oye, soy historiador y llevo 50 años trabajando en esto, y te cuestiona lo que le estás diciendo, y ni siquiera de interpretación de Zapata murió el 10 de abril. No es cierto, murió el 9. Ok. No, ese tipo de cosas. Pero nada tampoco fuera de control. Uh-huh. Así que dijeras, por favor, que algo suceda porque ya no lo soporto. Uh-huh. Entonces creo que también tuvo que ver la interacción que teníamos estando juntos en casa, yo como freelance, y además que su mamá creo que también ayudó, que en el divorcio nunca en ningún momento ninguno de los dos los utilizamos de rehenes. Uh-huh. O sea, hoy nos seguimos llevando espectacularmente bien su madre y yo. Uh-huh. Ellos siempre vieron que hubo un respeto y respeto de parte de los dos. Uh-huh. Nadie hablaba mal de nadie uh-huh. Con ellos. Uh-huh. Y era un asunto que era de sus papás, no de ellos. Uh-huh. Entonces creo que eso también permitió que pudiera fluir todo. Y además también respetar sus gustos. Si de pronto quería lecturas distintas, o sea, no necesariamente de cuentos de hadas, si quería uno de aventuras, Natalia que le gustó siempre leer, pues entonces, órale, ahí va. Tampoco era de imponer, nunca hubo imposiciones culturales en ese sentido con ninguno de los dos. Cada quien como que fue fluyendo, ni siquiera a la hora de elegir carrera. Curiosamente los dos, Natalia acaba de entrar a letras inglesas uh-huh. y Santiago terminó letras inglesas. Okay. Los dos siguen viviendo con su mamá, van conmigo igual como si estuviéramos recién divorciados cada 15 días, si quieren, y si quieren dormir ahí, porque pues ya a esta edad, de pronto Santiago ya anda con sus amigos, no llega a dormir, etcétera. Y lo único que siempre también en ese sentido de la seguridad es avisen. Sí. Avisen dónde están, no es por quererlos fiscalizar, simplemente por un asunto de seguridad, ¿no? Uh-huh.
pero fluyó muy bien. Pero fíjate, ahorita que decías, yo me acuerdo que cuando me dice, la manera en como yo me enteré que iba a ser papá primerizo, y yo trabajaba en Clio, y me acuerdo que bajo al estacionamiento, me subo a mi coche y el guardia de seguridad me da una caja y que decía, felicidades, papá. Entonces yo me la quedé viendo así, qué raro. Sí. Y la aventé para atrás. Dije, ha de estar equivocado, ha de ser para alguien más, luego veo. Entonces ya cuando voy saliendo del estacionamiento, veo en la calle a Margarita y entonces ahí entendí. Dije, voy a ser papá. Entonces ahí no me afectó, o sea, tampoco así de, no, como Homero Simpson que se arranca los pelos, no. Pero te digo que siempre, tampoco creí, por ejemplo, ni el embarazo, cosas. Ella decía, tienes que leer libros sobre la paternidad. Dije, no, a ver, si los cavernarios lograron sobrevivir y evolucionar, ¿para qué voy a contar yo, para qué voy a leer libros de eso? O sea, voy a aprender sobre la marcha. Entonces nunca me resistí a leer cualquier tipo de literatura para ser papá primerizo. Nunca, jamás. Y cuando cosas así increíbles, que creo que esas también son, que me han marcado también como padre y como para valorar a mi papá, fue que mi papá me trajo al mundo de ginecólogo, o era ginecólogo, ya está retirado. Me trajo al mundo y me tocó estar con él cuando él trajo al mundo a mis hijos. Entonces... Él atendió a... Sí, bueno, ahí sí es heroica ella, porque imagínate que tu esposa se atienda ginecológicamente con tu papá. Tu suegro, sí. Entonces, no, pues sí, ahí sí tengo que reconocer que por el bien de la economía familiar se aguantó el pudor y todo. Pero fue muy curioso porque yo me acuerdo en ese momento en que lo que más disfruté es ver a mi papá el día del nacimiento de Santiago, ver a mi papá haciendo lo que siempre le apasionó. O sea, no estaba pensando tanto de, viene mi hijo. O sea, sí era padre eso, pero porque nunca había visto a mi papá así. Porque mi papá sabía, sí, ginecólogo, cirujano. Médico, estaba en ese había territorio. Un lenguaje de medicina en la casa y hablaban los pacientes y todo. Pero el verlo ahí como haciendo bien y el bisturí y todo y acá, o sea, para mí fue de una emoción indescriptible. Y tampoco el nacimiento no era para mí es lo más hermoso que hay en la existencia. Me acuerdo, era cesárea, mi papá abre el útero, saca a Santiago y de pronto veo pues, una cosa ahí malformada, llena de sangre. Y lo primero que pensé, no pensé en el milagro de la vida, pensé en la escena de Alien cuando a John Hurt le sale el alien en la primera. Dije, no manches, mi esposa dio a luz a Alien. Entonces de pronto no. Como lo había sacado de nalgas, lo voltea y entonces ya le da la cabeza. O sea, no le ves confundido la cara. ¿Le viste otra? Le vi a las nalgas, pero pues entre la sangre y la placenta y todo no lo identifiqué. El mito de ese fue mi Gerber. Sí, ¿No? Porque uno se imagina que va a salir rosadito, bonito, y todo lo contrario. No, era feo como pegarle a Dios, porque además nació como 3 semanas antes, no llegó a término. Curiosamente nació un 15 de septiembre, que para mí fue como maravilloso porque pues yo le quería poner Santiago Porfirio, no me dejaron, se quedó nada más Santiago, pero te digo, o sea, no fue tampoco así de el momento maravilloso, yo vi a Alien, ¿no? Sí. Y luego cuando nace Santiago, entonces sí ya disfruté propiamente el alumbramiento y lo que significaba un hijo, ¿no? Porque entonces ya había pasado la experiencia de ver a mi papá haciendo lo que más le gustaba. Entonces ya como que pude... o sea, viviste 2 grandes momentos. Sí. Uno fue como reencontrarme con mi papá o encontrarlo, ¿no? En una visión que tenía ahí perdida del... Sí, el padre médico, proveedor, el médico, el que se iba a las 7 de la mañana y regresaba a las 8 y se iba a su cuarto, etcétera. Y de pronto es el padre médico, o sea, al que admirabas. Y luego ya como papá, o sea... Pude disfrutar ya el nacimiento de Natalia, muy padre, y ahí ya no pensé ni en Alien ni nada, sino pues bienvenida, ¿no? Y ella sí Rosita, porque había llegado hasta la última semana y todo. Terminó. Sí. Oye, Alejandro, y de todo este camino, tú dirías, ¿cómo, haciendo la historia de la paternidad en México, cómo podrías hacer este recuento, tal vez generacional, hablando de, no sé si conociste a tus abuelos, a tu papá, a tus hermanos mayores, tú y las nuevas generaciones en términos de paternidad? ¿Cómo dirías en esta historia de México, ¿no? O sea, una generación de
tus papás, posiblemente cercanos a la edad de los míos, que es la generación de los baby boomers, o tal vez la generación que les precedió, Segunda Guerra Mundial, como su vida adulta, y con una estructura donde el pensamiento era sobrevivencia, que no se murieran, bajarle la tasa de mortandad de los críos, familias numerosas, ¿no? De muchos hijos. Claro. Y después la frase de llegó la televisión y empezó a haber planificación familiar. Y con ello pues se fueron moviendo los roles. Tú como freelancer ya va cambiando la historia de la paternidad en México. Claro, fíjate que yo no creo que... O sea, podemos tener características generales en la historia de la paternidad, pero desde luego siempre vamos a tener que aterrizarlo a las circunstancias particulares, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir que mis abuelos paternos, mi abuelo pues, prácticamente estaba totalmente sometido a una abuela de muy duro carácter, que era como la matriarca. Entonces tenía más influencia mi abuela sobre mi papá que mi abuelo. Además, mi abuelo había tenido una mamitis terrible durante toda su vida. De hecho, mi papá cuenta que en algún momento dado él estaba estudiando medicina y mi abuelo era de los que se iba a desayunar, a comer y a cenar con su mamá en vez de quedarse con la esposa. Obviamente eso fue deteriorando la relación entre ellos, que como era en esa época, nunca se divorciaron. Pero dice mi papá que alguna vez le dijo, a ver, ¿cuándo te cortas el cordón umbilical con tu madre? Y dice que fue la única vez que lo abofeteó mi abuelo. Okay. O sea, por ese comentario. Eso por un lado. Luego, mi madre tiene a su papá. Ella quedó huérfana de niña como a los 6 años aproximadamente. Mi abuelo se vuelve a casar. Entonces, también la relación fue distinta porque, si bien para mí, mi abuela entrañable fue la madrastra de mi mamá, obviamente ella como hija de un primer matrimonio y luego tuvo que convivir con otras 4 hermanas de ese nuevo matrimonio de mi abuelo. Siempre se llevaron muy bien, pero también la dinámica fue otra. Mi abuelo mandó a mi mamá con su cuñada, hermana de la difunta, mandó a mi mamá y a sus hermanas a vivir con ellas en la Ciudad de México. Ella estaba en Zacatecas y él rehizo su vida, digamos, con mi abuela Concepción, y tuvo 4 hijas y entonces mi mamá iba y venía, etcétera. Pero a lo que voy es, sí, a mi generación, y creo que ahí es lo importante, la generación de mi papá, como papá, y yo lo veo con mis tíos, con los cuñados y demás, fue una generación de hombres muy ásperos, muy rudos en el sentido de la autoridad. O sea, eran prácticamente incuestionables. En algunos casos, maltrato que a mí me tocó ver, porque en la casa nunca jamás. O sea, lo máximo es que mi mamá de pronto nos amenazaba con la chancla. Pero nunca hubo, y quizá de muy niños, una nalgada o un pellizco porque estabas diciendo una impertinencia así de... Oye, mamá, esa señora es la que tú decías que estaba muy gorda, y nada más sentías el pellizquito de pulguita y sabías que la habías regado. Pero nunca como una violencia sistemática, no. Sí. Te digo, 3 o 4 veces ahí un pellizco o la chancla. Pero en general sí duros, o sea, poco afectuosos los papás. Siempre como la disciplina corría alrededor de ellos y ellos la imponían. Buenos proveedores, pero ajenos o ausentes en términos de lo afectuoso. Ajá. Y ya, o sea, realmente la relación que yo lo vi con mis hermanos y yo con mi familia, y la de mis primos hermanos, prácticamente se repetía el modelo. O sea, el mismo modelo de el padre ausente, padre buen proveedor. Las mamás eran las que controlaban, y las mamás jugaban un papel medio de víctimas, medio de... pues es que tu papá es gritón, o sea, como que también... De sacrificio, de abnegación. De abnegación, sí. Sí, o sea, el otro día no me recuerdo con quién platicaba, pero mi mamá, por ejemplo, había veces ya más grandes, mamá, vámonos al cine, si no va tu papá, no. O sea, mamá, mi papá ya no quiere ir a esa reunión, vente con nosotros. No, yo me quedo con tu papá, o sea, siempre poniéndolo por delante, ¿no? E igual, nunca pensaron en un momento dado, yo siento que de haber tenido otras circunstancias, mamás que dejaron de trabajar. Por ejemplo, mi mamá estudió química en la UNAM, terminó y todo, y se convirtió en ama de casa, también por los roles. Yo siento que en otras circunstancias quizá en un momento dado se hubieran separado, porque mi papá era muy neurótico, fue depresivo,
muy joven y entonces siempre tuvo un tratamiento y todo, pero aún así era áspero y rudo. Te digo que hasta ahora, de unos años para acá, sigue siendo. O sea, la mamá siempre tiene la culpa de todo. Con nosotros ya es otro boleto y con los nietos no se diga. Y entonces sí hubo un cambio radical en mi generación. Yo veo a mis hermanos igual, o sea, muy comprometidos. Mi hermano menor, Rodrigo, tiene unas gemelas, una de las cuales, idénticas, pero una de las cuales tiene parálisis cerebral. Entonces él también ha sido freelance y él ha asumido su parte de cuidador al mismo nivel que su esposa. Es decir, no le dijo, te tienes que quedar a cuidar. Presente, activo. Fue muchos años llevándola a las terapias de Teletón, o a veces iba a ella. O sea, como que compartió muy bien todo ese universo. Como igual que nosotros. O sea, que si en mi caso, afortunadamente, los dos no tuvieron ningún tipo de discapacidad, pero todo lo asumíamos como de pareja. O sea, la responsabilidad no era de uno o de otro, era de los dos. Los dos teníamos que responder. Y la generación de mis primos hermanos, todos como que transitamos hacia ese universo, ¿no? De ser mucho más tolerantes también en muchas cosas, de aceptar, por ejemplo, ahorita algo que me ha... no me ha trastocado, pero sí me ha llamado mucho la atención, es la manera como defienden todo este nuevo lenguaje. Lo de binario, no binario, cis, o sea, hay cosas que yo no entiendo. Y yo he llegado a acuerdos con ellos de, a ver, yo vengo de una generación distinta. Digo, si tú quieres ser o eres gay, alguna vez Santiago me dijo que qué hubiera pensado. Le dije, pues nada, tú eres bienvenido y tu sexualidad es tuya. Sí. O sea, y aquí siempre vas a tener las puertas abiertas para pareja, hombre, mujer, lo que quieras. O sea, y te agradezco mucho que me compartas tus inquietudes. Pero lo único sí es que de pronto, por ejemplo, podía decir, o sea, yo no acostumbro a estas alturas de mi vida el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, de pronto, es que deberías decirlo así. Es que, dije, a ver, yo respeto que ustedes ya son una generación distinta, se está cambiando el lenguaje, todo. Está perfecto. Ustedes respeten que yo ya vengo de otra generación. Entonces, para mí, no es porque no crea en lo que ustedes me están diciendo, pero para mí ya es más difícil empezar a adaptarme, a hablar gente, les. Pues no. Entonces hemos tenido que llegar a acuerdos porque de pronto se incendiaban, ¿no? De cómo dices eso. O de pronto seguías utilizando, no, pues es que fulanito es un autor negro. ¿Cómo dices negro es afroamericano? No, es negro, o sea, así crecimos, ¿no? Y además lo he visto, por ejemplo, en cosas, paréntesis de la familia. No sé, hace un año escribí una historia sobre Joaquín Murrieta, que es un libertador de la época de la guerra del 47 y de la fiebre del oro. Entonces, yo en el texto ponía los salvajes apaches o los bárbaros pieles rojas. El editor, ya Centennial o Melian, quería poner... eran hombres de tribus originarias. Le dijo, no, ningún vaquero, ningún cowboy, ningún hombre se refería así en 1848. No perdamos tampoco el contexto. Pero esa es otra historia. Sí. Pero eso es, digamos, de lo último que me ha tocado como papá. Sí. Yo no pensé nunca que llegaríamos a este tipo de acuerdos de lenguaje y de hablar de los millennials y de los... De construcción de nuevas realidades. Porque eso construye nuevas realidades, Alejandro. Totalmente. Pero además es que es interesante cómo, digamos, yo digo que siempre somos papás primerizos, ¿no? O sea, hoy eres papá primerizo de un chico de 25 y una chica de 20. Y mañana de 26 y de 21, ¿no? Pero hoy en estos retos o estas batallas que uno va lidiando con la paternidad y con sus hijos, pues también yo no me esperaba que podría ser una de ellas el lenguaje. Y tienes toda la razón, me hace mucho sentido, porque por un lado es el lenguaje, otro puede ser también la inclusión o la aceptación o la naturalización de las sexualidades, de las múltiples formas de expresión de las sexualidades que hoy manifiestan las nuevas generaciones. Que pareciera que eso es lo que está más resuelto. Uno va, pues así es, así vienen, así está la generación, así nos han dado señales desde hace más de una década, pues lo vas trabajando, lo vas incorporando. Claro, el lenguaje también creo que es algo
El lenguaje construye realidad y es ahí donde también entiendo el conflicto. Y todo, o sea, te digo, a mí en algún momento, hablando con Santiago, él me llegó a comentar que quizá podía ser bisexual. Te dije, mira, Santiago, está perfecto, o sea, Sí. yo te agradezco que tengas la confianza de decirme, pero esas son cosas personales, o sea, tu sexualidad, tu preferencia, eso es tuyo. Te agradezco y tú sabes que para tu mamá y para mí, porque ahí sí, como que siempre estuvimos de acuerdo, aunque ya viviéramos separados, las puertas de la casa de cada quien están abiertas para ti y para tu pareja. Si quieres compartirlo conmigo, maravilloso. Y lo único sí, cuídate, no vayas a adquirir una enfermedad de transmisión sexual. A Natalia no te vayas a embarazar. O sea, y cuando pude en algún principio nomás empezaron a ser activos sexualmente, ahí hay condones en el cajón, por favor. No quiero ser abuelo joven, o sea, no quiero ser abuelo. No saben, eso puede alterar totalmente sus vidas de una manera definitiva y llevarlos por senderos que quizá los lleven a situaciones difíciles. También, si en un momento dado alguno de ellos quería interrumpir un embarazo, ya fuera él con una pareja o ella, igual, esa es decisión de ustedes y aquí nosotros estamos de su lado para apoyarlos. Y siempre lo hablaron abiertamente así de, ¿quieres interrumpir un embarazo, Natalia? Sí, totalmente. Aquí estamos. Totalmente. ¿Cómo fue este proceso de las conversaciones sobre la vida sexual de tus hijos? Fíjate que fluyeron bien. También se prestó mucho. Ellos estuvieron en la escuela Montessori, sobre todo Santiago, 6 años. No le cayó tan bien la escuela y él lo reconoce hoy en día, pero creo que eso permitió que habláramos abiertamente. O sea, por ejemplo, al pene le llamábamos pene, no su cosita, porque todavía las abuelas, sobre todo la abuela materna, era muy típico de tu pirilín. O sea, a ver, pues es pene, ¿cuál es el problema? Pene, vagina, no pasa nada. Y conforme fueron creyendo, pues lo fuimos hablando, porque también ya la información que ellos recibían de la televisión, de los libros, pues obviamente tenía que les despertaban muchas dudas. Entonces, siempre fue muy abierto y yo siempre, yo tuve una experiencia con una interrupción del embarazo yo siendo más joven. Para mí fue una pesadilla porque todo era clandestino, porque todo era peligroso, porque en un momento dije, ¿qué hago yo si salgo con un cadáver de mi pareja? Claro. ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? No podías decirle a nadie, no podías recurrir a nadie, no podías hablar con nadie. Está penalizado, además. Entonces yo creo que los derechos, qué bueno que se haya abierto eso, que haya derechos, que se cuide a la mujer y que además finalmente sea la posibilidad de que decida la mujer sobre su cuerpo. Y entonces qué bueno que hoy tengamos instrumentos, opciones. Desde luego es un tránsito que puede ser amargo. Claro. Creo que eso, independientemente de si estás convencido o no de querer interrumpir el embarazo, si lo apoyas como pareja, tú siendo el papá, etcétera, ese es otro rollo. Pero para la mujer es un trauma al final, incluso interrumpirlo por voluntad. Se trastoca el cuerpo, pues es como un aborto natural. Sí. ¿No? Pero qué bueno que hoy haya la posibilidad de... yo estoy totalmente convencido de que está muy bien, porque no es un asunto de voy a embarazarme para luego. Como herramientas, es como si tuviéramos la tecnología para hacerlo. Pero ¿cómo lo hablaste con ella? O sea, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que le hablaste con ella? ¿Cómo se lo planteaste? No le planteé mi experiencia, pero le dije, mira, Natalia, en estos días, más bien le planteé cómo era antes. Le dije, mira, hay posibilidades de que en un momento dado te puedas embarazar y tú no quieras. Hay muchas circunstancias por las cuales. Pero hoy tenemos la posibilidad de interrumpir el embarazo y eso no tiene que ver ni con Dios, ni con la religión, ni con el alma, ni con la conciencia. Es un asunto totalmente de libertades y de derechos y que en todo caso tendría que estar en tus manos la decisión. Antes era terrible, muchas mujeres se morían, etcétera. Hoy hay herramientas. Es mejor no llegar a ese punto, pero debes de saber que lo tienes, ¿no? Es una opción, pero pues, es mejor ser precavida, cuidarte, prevenir y todo, ¿no? Igual ahora que se fue un año a Francia,
oye, ve al ginecólogo antes, si no vas a utilizar condón con una pareja, pues entonces, pastillas. Método. O sea, todo lo que haya, o sea, imagínate si ahorita vamos a estar ocultando información por pudor o por cuestiones, de medio atávicas, ¿no? En el pensamiento. No, entre más herramientas y más conocimiento y más datos tengan, es mejor. Yo prefiero. Es que justamente yo creo que muchos de los cavernícolas que nos pueden escuchar se pueden estar preguntando ¿qué hago yo cuando llega el momento de hablar con mi hija sobre reproducción, sobre sexualidad y sobre interrupción, ¿no? Al final de cuentas sobre las herramientas y lo que hay hoy en la vida, la tecnología que cuentan hoy, que contamos todos, que cuentan las nuevas generaciones, las mujeres y también los varones. Fíjate, a mí algo que me dolió fue que me enteré, y ahí eso es culpa de su madre, que me enteré de que ya tenía su regla un año después. Ah. Entonces yo le reclamé a su mamá, le dije, oye, a ver, ustedes saben que siempre he estado aquí, Sí. estoy al pendiente en la salud, en todo, que he sido un papá abierto, no soy el inquisidor. Sí. ¿Por qué no me dicen? O sea, por cualquier cosa. Y Natalia, y lo supe porque en algún momento dado, Natalia me dijo, oye, papá, tengo cólicos, ¿me puedes ir a comprar una? Sí, ya fui, etcétera, sin problema. Le dije, oye, ¿y desde cuándo? No, pues del año pasado. ¿Y por qué no me dices? O sea, ¿qué he hecho yo para merecer esto? O sea, pues dímelo, ¿cuál es el problema? Claro. No, sí. Igual cualquier enfermedad que si tienes que ir al ginecólogo porque te detectaron unos quistes, para mí, yo necesito saber de tu salud. Simplemente para estar al pendiente, para prevenir, para cualquier cosa. Entonces, sí me dije, no, perdóname, no es una cuestión de que te lo quería ocultar ni nada, simplemente, pues, se pasó. Y además eso, a lo mejor fue que será tanto un territorio más femenino, más de ella y su mamá. Sí, yo creo que también eso, ¿no? Es decir, no llegas, papá, ¿qué crees? Tuve mi primera relación sexual, ¿no? Seguramente ni siquiera con la mamá. Yo creo que hay temas que son más proclives a que los hables con tu mamá o incluso con amigas. Yo me acuerdo que toda la sexualidad de mi vida fue a través de mis amigos y en los tables y en... O sea, sí, nunca fue... No obstante que mi papá era ginecólogo. Claro. O sea, fíjate, mi papá llegó a decirnos alguna vez a mis hermanos y a mí, pues cuando tengan, ya estén en edad de tener sexo, pues búsquense una amiguita, no vayan a ir a los prostíbulos, búsquense una amiguita y con ella, sí. Pero pues era como totalmente abierta. Y además así sí. También como si fuera algo desechable también, pistas, ¿no? Es una amiguita claro. Y toda, yo no sé si te pasó, pero pues las pláticas eran con los amigos, ¿no? Eran más como los amigos, sí. En realidad, yo creo que mucho de la educación sexual que tenemos como generación, creo que fue más desde lo que ibas descubriendo de manera informal. Sí, claro. Y además no teníamos el internet como adolescentes, ¿no? O como jóvenes de los 20 años. A mis 20 llegaba el internet a mi vida. Hoy, pues toda la información está de sobra, desbordada y descontrolada en muchas ocasiones, sin filtros, pues a lo que me refiero, para las nuevas generaciones. Y sí, si hoy los chicos, creo que esto que apuntas es como si fuera la tecnología. En estas épocas, los chicos y todo el mundo tenemos manuales, formas en cómo descavernicolizar la relación con nuestros hijos para hablar de temas que pueden ser delicados o que heredadamente... o nos han heredado esos temas como si fueran algo de los más delicados, pero son creo que trascendentes como lo planteas, Alejandro, en la vida de nuestros hijos. No, y más que delicados, causan pudor, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo voy a hablar de mi hijo de sexo? Pues tienes que hablarlo. O sea, obviamente busca los caminos, ¿no? Y no vas a llegar, oye, hijo, hoy quiero hablar contigo, dale una cerveza, comer. Sí, los contextos, la edad, en las edades adecuadas también, ¿no? No. Pero sí creo que es mejor que ellos sepan que sabes y que estás al pendiente y que estás resguardado, ¿no? Que están resguardados o cuidados. Que vas a estar ahí. Exactamente. Oye, Alejandro, me encantaría ir cerrando nuestra conversación y planteándote dos cosas. La primera, ¿qué te hubiera gustado que Alejandro te dijera como que le hablara al Alejandro papá y que le dieras un consejo a ese Alejandro del pasado? Que el Alejandro del presente le dijera a Alejandro del pasado. Híjole, qué buena pregunta. ¿Qué le hubiera dicho al Alejandro que empezaba a ser papá? Que empezaba a ser papá o que
cuando conoció la noticia de que llegaba Natalia, o cuando tenían 5 o 10 años tus hijos, o en la adolescencia, en esos momentos que te pusiste vulnerable, cuando te dices, qué crítico, cómo tomo estas decisiones? En algún momento de esos, Alejandro, ¿qué te hubiera gustado que el Alejandro de hoy le dijera a ese Alejandro del pasado? Yo creo que el gran consejo que le daría a mi yo del pasado es: sé más cariñoso. O sea, quizás si convivías 3 horas, convive un par de horas más. Despreocúpate de muchas veces de cosas que uno le da mucha importancia, ya sea del trabajo. O sea, si lo que estás haciendo no va a salvar al mundo de una catástrofe, puede esperar. Entonces yo le hubiera recomendado, ¿sabes qué? Tómate un par de horas más para estar con ellos. Ser cariñoso y dedicarle más tiempo. Sí, porque al final sí se pasa rapidísimo, se pasa volando todo, ¿no? Entonces los momentos que he tenido con ellos, hay muchos muy padres, pero creo que quizá, por ejemplo, realmente, y por eso te ponía el ejemplo de la alberca que te echas y luego sales cuando ya se te acaba el oxígeno. Hay muchas cosas que ya no me acuerdo de ellos de muy niños, ¿no? O sea, veo la foto y digo, sí es cierto, pero hay veces que como que estaba tan, digamos, embebido en hacer lo que tenía que hacer y entonces cuidarlos, pero entonces trabajar, pero todo eso. Y estando en la casa, que de pronto quizá me perdí cosas que solo si me las recuerdan, de pronto digo, sí es cierto. Pero sí tengo como medio borrado. Quizá me llené de demasiados datos históricos y suprimí demasiados datos personales. Seguramente. Alejandro, me toca agradecerte mucho este espacio, esta invitación, estos detalles que nos has dado, compartido de la historia de Alejandro como papá, no solamente como historiador, sino y sumarte a los micrófonos de esta cueva y contribuirnos mucho, yo creo, a todos los cavernícolas que nos escuchan. No, Omar, pues al contrario, te agradezco muchísimo la invitación y ha sido un placer estar platicando de esto que también pues que nos va definiendo a cada uno como padre desde sus la distinta disciplina que cada quien tenga, la vida profesional. Creo que al final pues, somos parte de la especie humana que decidimos o nos impusieron o nos encontramos de pronto de manera fortuita con ser padres, pero pues aquí andamos, ¿no? Igual tratando de construir mejores seres humanos. Contribuir. Y eso creo que todos los que estamos los que han compartido ese micrófono hablamos de lo mismo. Al final, una de las conclusiones que escucho es ¿qué busco, qué espero, qué quiero? Construir mejores seres humanos o contribuir que sean mejores humanos nuestros hijos. Claro. Y seguramente a través de lo que hemos escuchado hoy, de lo que escuchamos en cada capítulo en Cavernícolas, pues vamos nutriendo, vamos sumando a este objetivo, a este propósito que también tiene este podcast, que es mejorar la experiencia de la paternidad en el mundo. No estar solos. Exactamente. Creo que eso es fundamental. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Encantado de tenerte en estos micrófonos, en esta cueva y como nuestro cavernícola invitado. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por estar acompañándonos en este nuevo episodio. Nos vemos en un nuevo episodio la próxima semana. Recuerden que sale cada lunes por la noche. Estos episodios, cada vez, cada invitado nuevo es una sorpresa pensada para ustedes. Y pues muchas gracias por estar suscritos en nuestras redes sociales, en Instagram como Cavernícolas Podcast, de igual forma en YouTube y en X como Cavernícolas, Eres Cavernícolas. Y pues nos vemos el próximo episodio en esta misma cueva. Soy Omar Estrada. Uga uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó